Cuando tú analizas a los filósofos que plantean teorías sobre la política, tanto los griegos, los romanos, los ingleses, los alemanes, los franceses, te darás cuenta que te plantean sobre todo una filosofía ideal de lo que debería ser la política. El que aterrizó más fue el italiano, el florentino, creo que es Nicolás Maquiavelo, que planteó lo que muchos consideran un decálogo para ejercer el poder. Y lo critican mucho. Sin embargo, él se defiende. En la historia de los pueblos, si usted la revisa, siempre han aparecido épocas en donde se construyen determinados líderes que son hijos de esos contextos. Son criticados, sin embargo, son propios de ese contexto. En ocasiones hay personas que se dedican al mundo empresarial, se dedican a algún tipo de actividad social y luego dan el salto a la política. Y la historia nos muestra un alto coeficiente, un alto nivel de fracaso. Hoy vamos a tratar un tema supremamente importante porque, si usted se da cuenta, la filosofía, la política y la psicología te hablan de comportamiento humano. Vamos a hablar en el día de hoy como es costumbre, con el padre de la micropsicología, y yo sé por qué lo digo, porque los análisis que hace Víctor Álvarez son de la vida cotidiana y te analiza temas que la mayoría de los psicólogos no te analizan. Víctor Álvarez, saludo, un placer compartir siempre en esta estructura contigo. Bueno, en doble moral. Hoy tenemos un invitado de alta gama, nuestro amigo Bello, que es de la escuela de política. Y hoy vamos a desenmarañar una incógnita que a mí me ha surgido. O si no va Luis Abinader, ¿quién va a ir? Pero ahora un empresario de los medios, sobre todo de medios interactivos, muy exitoso, independientemente de las críticas que puedan hacer a la personalidad de este sujeto, está poniendo en el tapete un proyecto, un movimiento como respuesta al fracaso de la política tradicional en la República Dominicana. ¿Tendrá eso cabida? ¿Podrá eso prender? Mientras tanto, en República Dominicana, el presidente movió la mata. Y hay dos ministerios de suprema importancia por los recursos que manejan. Tanto el Ministerio de Educación, que debería ser el más importante, no financieramente, sino en términos de estrategia y de interés político. Y está el de Obras Públicas y Telecomunicaciones, que debería ser también supremamente importante, y los políticos de hecho le dan mucha importancia. Primero, esas dos posiciones, Víctor, Miguel de Camps, Luis Miguel de Camps, colocado en el Ministerio de Educación, ¿cómo tú lo evalúas? Bueno, de Camps entró al aparato gubernamental por medio de una alianza. Su partido se adocinó a la estructura y la búsqueda de poder por el PRM. Tuvieron éxito y fue premiado él y gran parte de la gente de su partido. ¿Se trata de un premio? Sí, porque ¡coño! Aquí las alianzas se trata de yo aporto al que creo que va a ganar y dame lo mío. Ok. Entonces, ahí ocurre que se le entrega una secretaría con poco impacto, aunque mucha importancia en el país, como la Secretaría de Estado de Trabajo. Se hacen grandes intentos ahí por regularizar el estatus económico de la doméstica, de pasar varias veces el Código de Trabajo. Hay un pulso importante con el empresariado que quiere y condiciona que el Código de Trabajo contenga el retiro de la cesantía, o sea, de los derechos adquiridos por los obreros y empleados, con la oposición de lo que queda del liderazgo sindical, que es un liderazgo sindical que está jubilado, que está añejo. Pero bueno, lo que importa es que el cambio que hace el presidente Abinader en este momento, no solamente de ese puesto, sino que ha remeniado la mata, se venía a venir
porque el gobierno que se reinauguró en agosto pasado parecía viejo, parecía un gobierno cansado. Entonces, estos movimientos, ya para personas que tenemos nuestras edades, sabemos que son simplemente típicos de cambiar caras, repartir puestos y comenzar de nuevo desde cero, cuando los problemas de la Secretaría de Estado de Educación, en el caso que ocupa, van más allá de tú cambiar su liderazgo. Porque la Secretaría de Educación, en ella misma, confluyen diferentes intereses nacionales, por lo cual el ministro de Educación no es el que puede dirigir los destinos en esa área del ministerio, más bien las cosas administrativas, porque depende mucho de lo que la colegiatura, donde está la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, donde están los profesores organizados, donde está la comunidad privada que enseña, incide mucho en cómo normar el Ministerio de Educación. El presupuesto de educación es muy atractivo. Hay mucha gente que lo quiere y se lo quieren distribuir en diferentes sectores, dentro del cual está el sector de la iglesia precisamente. Ahí hay muchos intereses que chocan y por eso la educación en República Dominicana no mejora significativamente, porque el interés no es la educación, el interés es el presupuesto. Déjame advertirte. Ahí hay que dársela a Leonel Fernández cuando dijo en una ocasión, el problema no es el 4%, el problema es el tema de la gestión, el problema es el interés, el problema es que los actores principales del sistema educativo, los peritos, los técnicos, los que saben de eso, tienen que enfocarse en la educación y no en los beneficios sectoriales que se puedan tener. Entonces, se está criticando que Miguel de Camps no tiene el expertise en el área educativa. Y yo digo que lo que se necesita es una persona que sea un gestor y una persona que tenga carácter y una persona que no tenga interés de hacer un presupuesto para después hacerse un candidato. No, el peligro mayor de eso es que es un extrapartido. La persona anterior, con todas sus dificultades, no representaba peligro político para nadie. Pero cuando colocan al presidente de un partido aliado al partido del gobierno a manejar, como tú lo has planteado, semejante presupuesto, siempre se cree que puede venir la intención de trabajar en un proyecto presidencial propio montado en los recursos que puede dar el Ministerio de Educación. ¿Qué te parece esas posiciones que se han planteado, ese remeneo de mata? El objetivo del análisis no es lo que yo creo, sino lo que yo percibo. Ok. En la situación que estaba atravesando el Ministerio de Educación, y no es el típico ejemplo, pero la población hubiese celebrado que hasta el diablo, que Luis hubiese nombrado para sustituir al señor Ángel Hernández, lo hubiesen recibido con aplausos. Oh, y estaba tan poco rankeado. Bueno, déjame decirte que le han sacado memes que han inundado todas las redes, la gente celebrando la destitución del pasado ministro de Educación. Sin embargo, lo que yo quiero establecer es lo siguiente. Lo que necesita el Ministerio de Educación, tal cual tú señalabas, no es un gerente. Alguien que tenga la capacidad de organizar, de armonizar. No tiene que ser un educador per se. Tiene que ser un gerente. Por ejemplo, cuando yo era muchacho, se criticó el nombramiento que hizo Antonio Guzmán con un ingeniero que se llamaba Pedro Borrello Reynoso, creo yo. Sin embargo, cuando tú lees iniciativas que se tomaron en su gestión, fueron mejores que muchas de las que los educadores tradicionales habían tomado. O sea, ¿qué necesitamos? Necesitamos resolver un problema que afecta al estudiantado, al crecimiento y al desarrollo del país, que es la incapacidad profesoral. La incapacidad. La incapacidad profesoral. Aquí hay una serie de profesores que han estudiado educación porque han encontrado en su pueblo una forma fácil de engancharse al sistema educativo. Pues no lo han hecho ni por vocación, no tienen el conocimiento, pero no tienen la preparación. Lo primero que mete en presión, cuando esas personas no pasan,
el examen que se hace. Es la misma población. Y determinados medios de comunicación empiezan a hacerse eco de que hay hombres que no lo metieron, que sí o qué. El tema es que no hay una decisión de la estructura. Porque el presidente va a bajar de allá arriba a gerenciar esto y hacer las actividades operativas. No le corresponde al presidente. El presidente elige en el ministro. El ministro tiene que tomar con su equipo que forme su gabinete. Y si el equipo no quiere, ¿qué él va a hacer? ¿Cuál equipo? No, porque tú tienes que tener un equipo que en las diferentes áreas que tú lo colocas. El equipo no tiene que obedecer al mandato del ministro. Eso sí. ¿O tú te crees que es un asunto de loco? Sí. No, se necesita un tipo que tenga carácter para regularizar y normatizar el Ministerio de Educación, que se ha ido de las manos. Se ha ido de las manos. O sea, no hay un día que el Ministerio de Educación no haya amanecido con una situación. No hay un solo día. O sea, tú encuentras, búscalo en todos los periódicos, toda la semana. Con el pasado ministro había una situación. Entonces yo te digo a ti, cuando no era que él tenía un temperamento difícil para manejarse hasta con los propios medios de comunicación, lo hacía contra la ADP. O sea, si hablamos de la ADP, entonces, de ese instrumento. No, por ejemplo, yo te puedo decir a ti, es posible que yo no esté de acuerdo con muchas de las acciones de la ADP, pero yo no puedo decir lo mismo que pienso de Eduardo Hidalgo, que yo creo que Eduardo Hidalgo es un tipo formado, es un elemento que tiene condiciones dirigenciales. Bueno, yo a mí me gustaba María Teresa. Contrario a lo que se puede decir, salvo que ahora no, con el relevo no se denuncien inconductas. Yo no le vi maldad al antiguo ministro de Educación. Pero sí, como era un individuo no político, se podía dar el lujo de trabajar al margen de las presiones de grupo y de la gente que quiere hacer saltar porque entiende que le corresponde. Aquí no podemos decir que la educación dominicana depende del ministro de Educación. ¿Y de qué? De hecho, cualquiera que se ponga ahí, que tenga que aplicar lo que son los planes decenales, los planes a 30 años, los planes a 40 años que han sido diseñados por la sociedad dominicana para garantizar la calidad de su educación, puede hacer el trabajo. Fracasó la estrategia financiera y económica del aumento del 4%. ¿Fracasó, sí o no? Fracasó totalmente. ¿Fracasó, sí o no? No, yo no estoy de acuerdo. Pero total y rotundamente. Es que no he visto cambio. La educación está cada día más para atrás. Escúchame. Bello, por el amor a Dios Todopoderoso. En un aspecto, nosotros podemos decir que el uso irracional del 4% ha fracasado, pero no del todo. Por ejemplo, te puedo decir a ti lo siguiente. Todos salen presidenciables de ahí, Bello. Porque es una locura. O sea, pero al tener el manejo de un presupuesto tan amplio, la gente piensa que puede reunir las condiciones para hacerlo, pero no es así. O sea, esto no es un asunto de loco. Yo te puedo decir, en términos de infraestructura escolar, hemos avanzado muchísimo. De infraestructura, tú querés decir. Hemos avanzado muchísimo. Pero todavía salen videos. Mira, a mí me consta. Es fácil hacer escuela. A mí me consta eso. De que hay escuelas sembradas por todos los sitios. Es fácil. Pero todavía, para que tú veas el desorden que nosotros tenemos, todavía te aparecen videos de que niños en butaca, cuando a mí me consta que hay planteles que la propia UAS ha rescatado, porque hay planteles por todos los sitios. No son colegios experimentales. El baile de las muchachas iniciando. Es una decadencia. Que hizo que la Secretaría, que el Ministerio suspendiera todas las actividades para promocionar la graduación de eso es falta de autoridad. Yo creo que eso es falta de autoridad, pero es un cáncer que tiene la educación dominicana. Hay una obsolescencia en el pensamiento. ¿En el de nosotros? En el de nosotros. Porque, coño, Víctor, oye. Víctor, mira, los tiempos han cambiado. Y porque los tiempos han cambiado, una generación importantísima de la sociedad piensa que Santiago Matías podría ser la solución para los problemas del país. Espérate, que ese jefe de Eladio. Espérate. Páratelo ahí. Páratelo ahí. No. O sea, tú me estás vinculando la designación de Luis Miguel de Camps. Espérate. Espérate, Bello, que te vi el aceite. No, te vi el aceite. Espérate. Son cosas distintas. Ahí tú tienes Eduardo Estrella
que viene con un histórico también gerenciando lo que era antes la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, que hoy es el Ministerio. Que dicho de paso Eduardo sea, Estrella es un hombre serio, extraordinariamente serio, pero Eduardo Estrella en la sociedad de hoy no crea ni impacto ni empatía con la sociedad que determina los movimientos tú te estás sociales de este volviendo país. loco, Bello. No, loco Y discúlpame tú. por la que te respeto mucho. No. Eduardo Estrella no sintoniza con la generación de hoy. Pero se trata de un gerente que lo hizo bien cuando Pero fue secretario. Lo hizo bien. Ahora Lo hizo bien. El mejor secretario, el mejor Claro ministro. ¿Tú sabes cuál ha sido? Vamos a ver si está conmigo. El mejor ministro de esa parte de obras públicas ha sido Gonzalo Castillo. Excelente. Libra por libra. Mira. Y era un gerente, Era un gerente. Entonces, por esa razón, yo defiendo la iniciativa que pueda tomar Luis Miguel de Camps, porque es un gerente. ¿Y Eduardo Estrella? Eduardo Estrella es otro gerente, pero las generaciones de ahora no asimilan ese tipo de liderazgo. Por ejemplo, Eduardo Estrella va a heredar una situación eminentemente difícil en menos de 20 kilómetros. Tú tienes la triangulación 27 de febrero con Isabel Aguiar. Un buen proyecto es. Luperón. Un reto. Con el 9. Y tú tienes del 9 a lo Alcarrizo una situación donde, según algunos analistas y expertos, como el arquitecto Ramírez, establecen que lo que suministran los vagones y los rieles entienden que esa estructura hay que demolerla. Entonces yo te digo a ti, ¿tú te crees que chicle que está maticando la chiva? Mira, búscame en la historia. Búscame en la historia de República Dominicana, Bello. Búscame la historia de República Dominicana. Cuando se están haciendo innovaciones arquitectónicas en términos de las obras públicas, cuando no ha habido contradicción y cuando no salen los genios oponiéndose a ese nuevo estilo para resolver problemas. ¿Dónde yo veo el problema? Es, si no se hace sistémico, tú me vas a desentaponar aquí, que eso lo he escuchado yo y tiene lógica de algunos ingenieros, pero me va entonces a entaponar más adelante. Por eso tiene que ser una solución sistémica. Pero cuando Balaguer empezó a dar respuesta visionaria con las diferentes vías más importantes de la capital, no le cayeron encima. Cuando Leonel Fernández empezó... Dame un segundo. No, yo te doy el programa. Escúchame, si tú quieres. ¿Tú sabes lo que hacía Balaguer? ¿Qué hacía? Tú le puedes preguntar a los técnicos que se formaron bajo la sombra de Simón Tomás Fernández, el arquitecto. Cuando venía una obra importante, él mandaba a los técnicos que iban a intervenir en esa obra a visitar varios países extranjeros con las obras características para que tuvieran la visión de lo que se iba a realizar y no se fallara. Por ejemplo, cuando tú visualizas lo que era la ciudad antes de la 27 y luego tú te visualizas siendo niño en la tacita de la San Martín esquina Barahona, la vuelta que había que dar para llegar a la cabeza del puente de la 17 era más de 40 minutos. Pero fue un visionario, ¿sí o no? Claro que sí. Cuando Leonel empezó con su nueva... Porque cada presidente de la República Dominicana quiere poner un hito en un aspecto. Cuando Leonel empezó con los pasos a desniveles y con esto del tren, ¿qué pasó? No, la gente... hubo un conflicto aquí, y finalmente la tendencia ha seguido siendo esa. Pero déjame decirte lo siguiente. Mira, Leonel tuvo la capacidad de escoger ingenieros extraordinariamente competentes. Sí, déjame yo llamar a Eladio a ver si... Porque yo no puedo, seguir, así yo no puedo seguir en este programa. Yo creo. Tú ves los pasos a desniveles. Ese túnel del Ortega C construido te estoy hablando con Eladio, que es dueño de Eladio. Ven para acá, que aquí Víctor y el invitado ha hablado del proyecto de Santiago Matías y tú eres de esa estructura y lo conoces bien.
para que tú nos aclares eso, porque tenemos un problemita aquí. Tú puedes. Eladio viene para acá. Pero mira, en lo que Eladio la sobra, mira, no podemos, mira, después que vemos la sobra y la vemos a pasado, tendemos a endiosarla. Se endiosan las pirámides que costaron cientos de miles de dólares. Pero si dan resultados, okay, sí, papi. Pero no. Lo cierto es que toda obra, cuando tú comienzas y pasas por allí con tu carro, porque tú tienes carro, tienes la ventaja, tú la ves maravillosa porque te conviene a ti. Pero cuando tú centralizas las obras viales, por ejemplo, en la capital solamente y descuida los caminos vecinales que sacan la producción de los campesinos, los puentes que se llevan los ríos y no se hacen, ve, las obras que deben hacerse en la geografía completa, te das cuenta que los gobiernos tienden a privilegiar el casco urbano porque eso es lo que da como aspecto, o el maestro dijo ahorita percepción de desarrollo. Víctor, sin embargo, excusa que te ahora las obras, también tenemos que decir, porque yo hice mucho tiempo de albañil en mi vida, las obras no solamente necesitan presupuesto, necesitan tiempo. Y construir, por ejemplo, las vías de desalojo del 9 o de pintura sin paralizar el tránsito es una proeza. Yo no le veo maldad al saliente ministro de... No, Adelina Ascensión, yo no sé qué hizo mal. De Obras Públicas. No, la gente que le cayó encima. Salvo el hecho que... En las redes todos los días salió una vaina contra el hecho... Pero tú sabes que eso se estructura, esa campaña. Salvo el hecho que por retaliación política dejaron caer el programa de asistencia vial que tanto fruto lo mejor que se ha hecho. Gonzalo Castillo estuvo allí. Pero déjame decir, la única área que yo he visto que se ha mejorado, de una solución a un problema, fue si esa. algo tiene el gobierno de Luis Abinader importante, es que en los pueblos, obras pequeñas que no se mencionan ni que se ven, sí, él la ha trabajado. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, Víctor, no sea mezquino, Víctor, en Monteplata, por citarte un caso, hay una arteria que empalma el pueblo de Monteplata con Villamella por dentro. En esta semana pasada yo hice ese recorrido y nada más faltan por terminar los puentes. Entonces yo te digo, pero esta gente... No, mira, vamos a hablar del fracaso de la circunvalación. No, pero ¿de cuál? De todas las que están haciendo. No, eso no es fracaso, eso es lo mejor que se ha hecho, Víctor. Pero veamos, tú sabes lo que tú metiste en una hora de Monteplata al muelle de Jaina. Perdón. No, pero tú sabes que sacarle la vuelta a Santiago y tú diste directo para allá, para Puerto Plata. Pero déjame ponerte porque yo entiendo. 2 horas. Fracaso, mira, la circunvalación, la más importante del Distrito Nacional, no ha sacado los camiones del malecón. Me está llamando Eladio. Todo el tiempo tenemos muertos y heridos por los camiones en el malecón. Me está llamando Eladio. Las estructuras de la zona colonial sienten cuando los camiones hacen vibrar las estructuras. O sea, ¿por qué si tenemos una circunvalación siguen los camiones en el malecón? Miren, señores, finalmente, porque ya Eladio me está llamando, está llegando ahí. ¿Es posible que un presidente pueda ser bueno con gerentes malos? No. No puede. Un presidente tiene una varita mágica. No. Hasta este momento, al presidente Luis Abinader, yo le he visto buenas intenciones. Eso lo he vendido bien. Pero el pueblo dominicano tiene una maldición que los presidentes confían en los funcionarios y los funcionarios terminan haciendo lo que le da su bendita gana. Y los primeros que te hacen quedar mal son los más cercanos que uno tiene. Como funcionario. Y tú lo sabes. No él. Ahora, Luis tiene ahí personas calladitas que no se evidencian, que no son candidatos y nada, que son estrellas, pero no se ven. Son estrellas, pero no se ven. Entonces, ese gran error que cometió Luis de decir que no iba, es lo que ha creado este pandemonio. Porque no dudes tú que eso fue una campañita que le hicieron a Adelina Ascensión. Es posible, pero permítame decirte porque lo siguiente. Yo no vi maldad. Es que cuando tú tienes un funcionario por 4 o 5 años casi, perdón, eso sí, ocupando la misma posición, tú le estás dando una herramienta para que él cometa errores. Muy hombre, sí. O sea, hay el poder al final te aplasta. Mira, llegó Eladio ya, me está haciendo señas. No quiero problemas con Eladio. Vamos a darle entrada a Eladio. Porque yo quiero que toquemos
el proyecto 2028 que está planteando Santiago Matías. Y está, No, lo que hay que plantearse. Analizarlo, yo creo que lo hay que analicemos. plantearse. ¿Por qué puede surgir en la sociedad un proyecto 2028 como el de Santiago Matías? Está bien. Otros que están en- Tráeme Eladio por ahí para que Eladio explique esa vaina.